buenas nuevas para las almas que andan sin Dios. Son buenas nuevas para las almas que andan sin Dios. Soy mensajero del alto Dios, traigo un mensaje que declarar, que se arrepientan de sus pecados, porque mañana tarde será. Que se arrepientan de sus pecados, porque mañana tarde será. En el Calvario se oyó una voz, toda la obra ya terminé, consumado es, fue lo que dijo, se ha establecido la redención, consumado es, fue lo que dijo, se ha establecido la redención. Soy mensajero del alto Dios, vengo anunciando con fuerte voz que las señales ya se han cumplido y que muy pronto viene el Señor. Que las señales ya se han cumplido y que muy pronto viene el Señor. Soy mensajero del alto Dios, traigo un mensaje que declarar, que Cristo vuelve pronto, muy pronto, por una iglesia en santidad. Que Cristo vuelve pronto, muy pronto, por una iglesia en santidad. En el Calvario se oyó una voz, toda la obra ya terminé, consumado es, fue lo que dijo, se ha establecido la redención, consumado es, fue lo que dijo, se ha establecido la redención. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Lo que Satanás, que el Señor lo reprenda, quiso o metió como cizaña en la mente de este hombre que gobernaba Israel, fue orgullo, soberbia, altivez. Él quería saber
cuántos miles o millones de hombres y mujeres habían en Israel. ¿Para qué? Para enorgullecer su corazón, para sentirse grande, para decir que es el líder de 1 millón de personas, de 200,000 personas, qué sé yo. Pero el orgullo tocó su mente, su corazón, y dispuso, y esto no fue un accidente, eso no sucedió de un momento a otro. Pasaron días con ese plan, y me llama la atención que a este comandante, el que estaba a cargo del ejército del país, él lo comisiona, y lo comisiona con otros de los príncipes del pueblo para que fueran a recorrer la tierra desde Dan hasta Berseba. Eso es sur a norte, de un extremo a otro del país, para contabilizar y tener la alegría falsa, un gozo falso, una pretensión falsa de ser el líder de un gran pueblo que no le importaba a él, porque era Dios quien lo había constituido, y el dueño del pueblo no es el hombre. Nosotros simplemente somos sirvientes. No podemos responder para mal por el pueblo. No podemos prestarnos para hacer que el pueblo tropiece, que el pueblo se descarríe por causa nuestra como líderes. Es una responsabilidad de buscar a Dios y de tener la mente clara en lo que recibimos, en lo que sentimos. Tenemos que investigarlo en las rodillas, de parte de quién, de qué espíritu puede hablar, susurrar alrededor nuestro. La sangre de Cristo tiene poder. Y dice que este hombre, dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Escúchelo bien, que será para pecado a Israel. Esta es la palabra de un hombre subalterno que está bajo las órdenes de este rey y que está reaccionando, escúchelo bien, de parte de Dios. Qué triste que muchos líderes no aceptan sugerencias, no aceptan opiniones de otros que están en un nivel inferior humanamente a ellos. No lo aceptan. Algunos lo que dicen, así sea para mal, lo echan a andar. No le admiten a nadie que les corrija, que les cuestione absolutamente nada. Pero nosotros no somos infalibles. Somos seres humanos que necesitamos la opinión, el consejo, la orientación, las ideas de otros. La palabra dice que en la multitud de los consejeros está
la sabiduría, la victoria. Este hombre se está parando frente y le está dando una opinión, indirectamente un consejo. Le está diciendo: esto no lo necesita usted, señor rey. Esto va a desagradar a Dios. No sé cuánta gente se ha levantado para decirle a líderes que están en eminencia dentro de una organización, esas celebraciones mundanas, esas doctrinas que están introduciendo dentro del seno de la organización, van a traer deshonra al nombre de Dios y Dios se va a desagradar. Y de hecho que hay muchas congregaciones, organizaciones, concilios de los cuales Dios se desagradó y se fue de ellos. Escuche esto que continúa diciendo la palabra de Dios. Mas la orden del rey pudo más que la de Joab, y salió por tanto Joab recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la nueva del número del pueblo a David. Dio cuentas, trajo el total, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Este hombre estaba en lo cierto y se había opuesto y estaba oponiéndose, y aún dentro del conteo, David había mandado a contar a todo el pueblo, sin importarle los que ministraban en el santuario, sin importarle nadie. Pero Joab los dejó fuera del conteo. Y dice el verso 7: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Esto desagradó a Dios. Esto fue desagradable delante de la presencia de Dios. Hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden ordenar, y cualquiera puede ordenar en una misión si es el líder para hacerlo, pero debe haber principios inviolables dentro del liderazgo del cuerpo de pastores, dentro de las congregaciones. Cualquiera se puede parar a hablar disparates, herejías, hablar de la mundanalidad que debe entrar, del liberalismo dentro de la congregación. Lo puede decir, pero debemos estar muy atentos para discernir lo que es de Dios y lo que es de la carne, y que viene propiciado por el diablo. Que el Señor lo reprenda, como en este caso. Dios se desagradó, y al desagradarse hirió a Israel. Alabado sea el Señor para siempre. Qué tremendo. Hirió a Israel y se hizo un desastre,
una matazón, porque Dios hirió al pueblo y se hizo un pecado, se cometió un pecado, se actuó locamente. Y Dios le habló al profeta Gad y lo envió al rey para hablarle, para decirle que escogiera 3 cosas como castigo. Qué terrible, porque las consecuencias de desagradar a Dios no se quedan sin el pago, sin el castigo. Bendito el nombre poderoso del Señor. Esos 3 castigos que vendrían, Él tuvo que escoger. El verso 12 dice: escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tu adversario, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos del hombre. Aleluya. Y mire, hermano, por más del reconocimiento y de la situación, el haber desagradado a Dios trajo como consecuencias, el verso 14 dice así: Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres por la terquedad de uno solo, por la terquedad, por el orgullo, por la soberbia, por la cizaña que el diablo logró meter a la mente de este rey. En ese momento la ira de Dios se encendió y trajo esa peste. ¿Por qué razón? Porque el pueblo también debió haberse opuesto a ese censo abominable que Dios no quería que se hiciera. Muchos de nosotros, cuando alguien tome una determinación para mal, tenemos que levantarnos, tenemos que hablar, tenemos que decir. Y de hecho, que somos parte de este remanente escogido por habernos opuesto a la mundanalidad, a lo grave, a lo sucio, a lo encubierto, a las cosas que se estaban haciendo para desagradar a Dios, que se hacían en oculto dentro de una organización. Las cosas que desagradan a Dios traen consecuencias de muerte, consecuencias lamentables. Y cada persona que sirve a Dios y que va rumbo al cielo
debe pararse firme, verticalmente, levantar la cara por la verdad, por el nombre de nuestro gran Dios. Así le cueste lo que tenga que costarle, pero es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. El honrar a los hombres antes que a Dios trae maldición, derrota, descarrío, fracaso. Tenemos que honrar a Dios y su palabra por encima de cualquier denominación, cualquier congregación, cualquier liderazgo opuesto a que se hable la verdad. Hay que honrar a Dios primero antes que a los hombres. La gloria y la honra pertenecen a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Tenemos otro ejemplo en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 15, versículo 24, dice la escritura, hablando de otro rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, escúchelo bien, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¡Qué tremendo! Dios había enviado a este hombre a eliminar a Amalek, enemigo del cielo, enemigo de Dios y de su pueblo. Y él hizo lo que le dio la gana. Y Dios se desagradó de este hombre. Cuando él reconoce el pecado, porque ya viene la sentencia. Cada vez que se desagrada a Dios de parte de alguien, trae consecuencias a corto, mediano o largo plazo, pero trae consecuencias. Alabado sea el Señor. Y este hombre, la excusa que presenta es que temí al pueblo, le dio miedo de pararse firme ante el pueblo, tuvo temor del pueblo, pero no de Dios, tuvo temor de ellos, y por esa causa cometió terrible pecado. Y la palabra dice: perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y dice el verso 26: y Samuel, el profeta, respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Porque hermano y amigo, hermano compañero en el ministerio, siempre habrá uno mejor que yo y mejor que usted. Si estamos
parados, lo estamos por misericordia, por gracia divina. Si estamos sirviendo a Dios, le servimos no porque no haya otro, sino porque Dios nos ha privilegiado de servirle a Él. Hermano, si usted como miembro de una congregación, usted que me escucha, sírvale a Dios de corazón, con voluntad, con el alma, con el espíritu. Nunca se crea que es imprescindible. Siempre hay uno mejor que usted, mejor que yo. Si le servimos a Dios, le estamos sirviendo porque a Él le plació escogernos. A Él le plació llamarlos. A Él le plació levantarnos de la basura, de la nada, del anonimato y darnos un nombre. A Él, lo cual representa ser un privilegio enorme, inigualable, el haber dedicado la vida a servirle al Señor, al Dios del universo, al Creador. Qué tremendo cuando este hombre reconoce su pecado y dice: he pecado porque le tuve miedo al pueblo, me dio miedo, cobardía. ¿Cuántos líderes no le hablan la verdad a la congregación, a la iglesia, porque les da miedo? Porque le tienen miedo al pueblo, porque piensan que si le hablan la verdad se van a quedar solos, el pueblo se va a ir. No es cierto. Ninguna oveja se va por oír la palabra. Las ovejas se van porque no hay palabra en esa congregación. Las ovejas se van porque allí no hay vida espiritual y tienen que coger camino para buscar otro lugar donde haya alimento espiritual para sus almas. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas verdaderas oyen la palabra y es un alimento para su organismo espiritual. Nunca le tenga miedo, compañero que me escucha, compañero en el ministerio. Nunca le tenga miedo a nadie para hablar la verdad. No hay nada contra la verdad. La verdad será impuesta verticalmente, como lo es Jesucristo, el Señor de señores. Es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. No tenga miedo de hablar de Él, de proclamar sus virtudes, su grandeza, su poder, su soberanía. Él es el grande, el todopoderoso. A su nombre sea la gloria por siempre. Qué triste que en el momento que ya se sentía rechazado porque Dios se había desagradado, quería ir al templo, al tabernáculo a adorar, pero no quería subir solo. Quería que el profeta, el hombre de Dios, le acompañara. Pero el hombre de Dios dijo: no voy contigo, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. No voy contigo. Es que no pueden andar juntos dos si no estuvieren de acuerdo. Si usted tiene la verdad y hay otro que quiere andar con usted que tiene la mentira, nunca podrán caminar juntos. El que tiene la mentira
se tendrá que apartar del que tiene la verdad. Alabado sea Dios. Por eso el Señor nos ha apartado como un remanente escogido para proclamar esta verdad a los cuatro vientos, sin temerle a nadie, sin pedirle permiso al infierno, que el Señor lo reprenda. Tenemos que proclamar esta gran verdad para tener el derecho, la gratitud, el honor de agradar a Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. La palabra nos habla también. Nuestro cuidado permanente por agradar a Dios nos va a librar, hermano y hermana, de ser desagradables ante sus ojos y no hacer lo que agrada solamente al hombre, sino que debe haber en el corazón nuestro un deseo profundo de agradar a Dios. Bendito su nombre por siempre. Dice el escritor a los Gálatas, el capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si nosotros nos empeñamos a agradar al hombre, tenemos que cortar la cobertura del cielo, el amparo. Él es mi amparo y fortaleza, el que habita al abrigo del Altísimo. Esa es la cobertura de Dios. Mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero si vamos a agradar a los hombres, tenemos que quitar esa sombra. Tenemos que quitar esa cobertura divina. Tenemos que quitar la cobertura de la verdad y entrar en un camino de falsedad, de hipocresía, de mentira, donde se debe agradar al hombre y no a Dios. Al estar agradando exclusivamente a la gente, a los seres humanos, dejamos de ser siervos de Cristo. Ser siervos de Él representa agradarle a Él, servirle a Él, ser instrumentos útiles en las manos de Él. A su nombre sea la gloria por siempre. Y dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante al verso 5. Mire lo que relata el Espíritu Santo inspirando al escritor de la epístola a los Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el Jordán. Todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos pasaron el mar, todos bebieron de la misma bebida espiritual, todos tuvieron el alimento espiritual, todos fueron partícipes de grandes y poderosos milagros, portentos, maravillas, todos. Pero de los más, de la muchedumbre, de la multitud, no se agradó Dios. De esa multitud no se agradó Dios. ¡Qué tremendo! ¿De quién se agradó Dios? De los pocos. Porque Dios tuvo que jurar. Se desagradó del pueblo. Se desagradó del pueblo. Y decretó que no entrarían a la tierra prometida. Toda la gente que había salido de Egipto de 20 años para arriba, todos, excepto Josué y Caleb, los demás, estos quedaron sepultados en el desierto porque desagradaron a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y dice el verso 6: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas están escritas como ejemplo. Y estos ejemplos que hemos visto de estos hombres, el primero, el rey David, opuesto al consejo de Joab, opuesto a lo que Dios tenía establecido. El segundo, lo contrario. El pueblo lo gobernaba y lo mandaba. Por demás, era de los hombros para arriba, más alto que cualquier otro del pueblo. No es la estatura, no es la apariencia de la persona. Es el valor, la valentía que hay en el corazón de la persona. Pero todos estos pasaron y vieron los milagros y maravillas, pero desagradaron a Dios. Dios se desagradó y quedaron derribados en el desierto. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro gran Señor. En el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 7, versículos 1, dice, versículo 11, dice la palabra, segundo libro de las Crónicas 7, 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Todo lo que se propuso hacer fue prosperado. Dios lo prosperó. Pero luego el verso 12 dice: apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu voz, he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Note esto:
Dios está apareciendo en una revelación poderosa a Salomón. Después que él terminó la casa del rey y la casa de Jehová fueron terminadas, entonces Dios le aparece para hablarle las condiciones de permanecer la presencia de Dios en esa casa. Aquí hay cosas impresionantes, porque dice la Escritura en el verso 13: y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alabado sea Dios. El versículo 17: si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. Escúchelo bien. En otras palabras, si me agradares, si hicieres las cosas agradables delante de mi presencia, entonces yo confirmaré tu trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no faltará varón que gobierne a Israel. Y aquí viene, aparte de este pacto que Dios está haciendo, Dios está comprometiendo que si se quita la lluvia y claman y se humillan a Él, Él enviará la lluvia. Él quitará las pestes, Él quitará las maldiciones que vengan sobre la tierra. Pero hay condiciones claras. Y dice: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueren y sirviereis a dioses ajenos y los adorares, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla, escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y le sirvieron. Por esto Él ha traído todo este mal sobre ellos. Las consecuencias de desagradar a Dios son terribles. Y esto no solamente sucedió en tiempos del reinado de Salomón. Esto es algo repetitivo a través de la historia. Muchas congregaciones empiezan, como todo comienza pequeño, comienzan juntando
unas pocas familias, pero al final puede crecer una congregación y se puede extender y convertirse en una organización poderosa en la tierra, es extendida no solamente en un país, por muchos países del mundo. Gloria al Señor. Y empieza con el correr del tiempo, con el correr de los años, a meterse en cosas desagradables delante de la presencia de Dios, a meterse la idolatría. Aquí está hablando: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adoraren. El Señor está condicionando: yo os arrancaré de mi tierra y que os he dado, y esta casa que he santificado para mí, yo la arrancaré, la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. Cuando ya una misión crece y se deja de predicar la verdad, la palabra contundente, por miedo al pueblo, por miedo a los grandes, humanamente hablando, se deja de predicar esa verdad, se mete la idolatría, y entonces se empieza a idolatrizar a hombres y mujeres, y muchos de esos idolatrizados se vuelven intocables. Nadie puede decir nada de ellos. Lo destituyen, lo confrontan, lo bajan de cargos, lo echan de estas organizaciones, de estas congregaciones. Hay congregaciones que han votado a su pastor, y lo han votado por hablar la verdad, porque les cae mal, les cae demasiado duro. Alabado sea Dios, porque se han vuelto idólatras y empiezan a meter la idolatría que habían sacado en tiempos cuando comenzaron, la van entrando de nuevo y empiezan a hacerle en los templos cultos al hombre, cultos de cumpleaños al hombre, en los templos, en los altares, donde se adora a Dios. En esos lugares empiezan a adorar, a venerar al hombre, directa o indirectamente, y Dios se desagrada de eso. Se celebra todo tipo de celebración que el mundo celebra por negocio, por conveniencia, por agradar a la gente, aunque Dios se desagrade. Y de hecho, que cuando Dios se desagrada, se va de esos templos, se va a la presencia de Dios y se queda vacío, se queda la carne, se queda las conveniencias, la falsedad, la mentira, pero la verdad se fue con el autor de la verdad. Aleluya, bendito sea su nombre por siempre. Qué importante es tener en cuenta estas cosas. Y me llama la atención lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, el versículo 5. Dice la escritura lo siguiente: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte,
y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Para que la iglesia, el pueblo que espera el levantamiento, el arrebatamiento de la iglesia, esos integrantes del pueblo de Dios genuino, tiene que ser gente, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos que agradan a Dios, que tengan testimonio de haber agradado a Dios. Eso dice la palabra de Enoc, que fue arrebatado para no ver muerte, pero antes tuvo testimonio. Es decir, toda la gente que lo rodeaba sabía que él agradaba a Dios. Quiera el Señor que usted y yo también podamos agradar a Dios, podamos servir a Dios de corazón, podamos ser agradables ante su presencia. Y mire, ya estoy casi en la recta final, terminando, pero quiero mostrarle estos versículos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice la Escritura: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Gloria al Señor. Él está hablando, el apóstol Pablo, a los corintios, que él se sentía en estrechez espiritual, porque sentía la necesidad de estar en la presencia de Dios en la eternidad. Pero a la vez sentía también la necesidad de estar acá en la tierra. Y entonces dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes. Es decir, si me voy, debo irme agradando a Dios. Como dice la palabra, si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Que cada persona, mientras viva aquí en la tierra, pueda ser agradable delante de Dios. Sus obras agradables, aprobadas delante de Dios. Pero si se va de la tierra, se vaya agradando a Dios y le agrade en su santa presencia. Aleluya. El libro o epístola a los Colosenses dice la palabra lo siguiente en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 10. Mire cómo dice la Escritura: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Qué precioso! Para que andéis como es digno. La única forma digna de caminar, de andar por esta senda de la vida, es agradando al Señor. De lo contrario, será una vida indigna, una vida desagradable delante de su presencia.
hermano y hermana que me escucha, quiera el Señor que su corazón, su alma, su vida pueda ser un instrumento agradable en la presencia de Dios hasta el último día de su vida. Incline su cabeza o cierre sus ojos donde está y dele gracias a Dios por esta palabra bendita y pídale al Señor que pueda ser agradable delante de sus ojos hasta el último día de su vida. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te suplicamos que nos ayudes a ser agradables delante de tu presencia. Dios, rompe cadenas, desbarata yugos, salva a los pecadores, los perdidos, levanta a los caídos, rompe cadenas y liberta a los cautivos. Señor, opera milagros de salvación. Permite que esta palabra no vuelva vacía, que donde quiera que llegue a cualquier parte del mundo, cualquier lugar de la tierra, lleve bendición para gloria de tu santo nombre. Gracias por el pueblo que te sirve. Gracias por un pueblo agradable delante de tu presencia. Ayúdanos a ser agradables hasta el fin de nuestra carrera. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía. Un abrazo para todos. Ánimo y adelante en el camino del Señor.